Eh, nos gustaría retomar ahora, pensando un poco en el gobierno de Alfonsín, ¿no? Hay un momento muy importante que es el lanzamiento del Plan Austral, ¿no? Y bueno, todo eso obviamente coincide con todo el proceso de transformación interna del peronismo, ¿no? Nos gustaría que nos dijeras cómo recordás eso, decisiones. Cuando el peronismo pasa a ser Sadi Herminio, el radicalismo tiene la opción de superar al peronismo. Quizá la vida política argentina actúa como un frontón, hay un rebote. Entonces, vos mirabas a Alfonsín que se debilitaba y decías, este se cae, pero te das vuelta y veías a Herminio y Sadi y volvías a aplaudir a Alfonsín. Digo, por más que se cayera. Ahora, es clave recordar esto. El radicalismo siente que su triunfo es definitivo. La sociedad vive la derrota del peronismo como para siempre. El peronismo había terminado en Isabel y después en Herminio y Sadi. Eran imágenes que no recuperaban la relación con la clase baja y eran agresivas para la clase media. El peronismo, que siempre tuvo un apoyo en la clase baja con una extensión a la clase media, en Herminio, Sadi y Isabel es todo al revés. La clase baja no entra y la media tampoco. Es muy clave esto de cómo históricamente el radicalismo agarra el poder en el 83, se va a quedar con el poder, el peronismo entra en crisis, en esa crisis la renovación radical y la renovación peronista son como, el peronismo tiene que copiar al radicalismo en su renovación. El radicalismo había superado a Balbín, el peronismo necesitaba superar a los de ellos, pero el debilitamiento tan grave del radicalismo hace que vuelva el peronismo, hace que la renovación peronista en poco tiempo se transforme en el nervio. Yo les decía a ustedes que mi amistad con Caputo era muy grande, que se termina pocos meses antes de los 4 años de la segunda elección. En la primera, el radicalismo gana por paseo. En la segunda, yo le digo a Caputo, como estábamos en la Cancillería o la casa charlando, ahora viene de nuevo el peronismo y dice, vos sos loco. Se enoja, pero se enoja porque tiene miedo de que venga. Y en realidad venía. Y venía con una forma tan simple como el cafirismo, la renovación, todo. Toda esa historia. Pensemos que yo no puedo olvidar, y creo que lo conté otra vez, cuando vamos a buscar a Duhalde para que rompa con el peronismo, y Duhalde nos dice, en una oficina por acá cerca, nos dice, cada vez que alguien fracturó un partido, perdió. Una idea de Duhalde, todas las visiones de Duhalde son así. Después el único que se beneficia es él, con esa fractura. En el 85. En el 85. Pero estaba Manzano, Grosso, Bordón, yo todo diciéndole, Duhalde, rompe, que si no rompe nos zafamos. Porque obviamente debajo de Herminio no crecía ni Duhalde. Entonces, toda la visión hubo del 83 al 84, la impotencia del peronismo en ponerse de pie de nuevo, elegir candidato válido. Y así nos vamos como desinflando, viene la fractura, yo no me acuerdo en qué momento, el otro día hablamos de los 2 congresos, el de La Pampa, que fue en el 84, puede haber sido el de La Pampa, donde se da toda esta pelea, pero donde Herminio y Sadi manejaban el congreso de Taquito. Y después viene el de Río Hondo, que ya es otro congreso, donde vamos como renovación creciendo, pero una renovación sin pensamiento. Y todavía imaginemos que en ese momento está cambiando el nervio de la política. La política deja de pasar por las unidades básicas, por los afiliados, por las luchas, y empieza a pasar por la televisión. Yo creo que la política televisada, que nace con Grosso en aquel momento,
piensen ustedes el peso que tenían Neustadt y Grondona. Era brutal. Entonces, en ese momento yo, digo, me acuerdo cuando sube Menem en el 89, que yo era secretario de Cultura, fui con Menem un par de actos y la gente que se me acercaba decía, yo lo conozco a usted, lo vi en Neustadt, y yo me quería suicidar, pues 25 años de militar en la calle y sos el que fue a Neustadt. El nervio había cambiado. Y en ese proceso de la televisación es donde nace la renovación. En rigor, la renovación es más una imagen positiva en la televisión que un contenido de ideas. Desde la horripilancia de Sadi y Herminio, el debate por el Bigle donde el viejo Sadi es la lacra que es, y Caputo es la modernidad, la renovación es eso, es moderna. El Chacho es moderno Grosso, es moderno Bordón, es moderno de la SOC, digo, hay una modernización. Después va a venir lo que venga. Manzano era brillante, venía todo. Y ahí aparece el juego más profundo y complejo del poder económico, dueño de los medios, y el poder político. Diga, aparece como esa cara oculta de que, después lo ves hoy con claridad, de que ni Lilita Carrión ni el Chacho Álvarez son muy transgresores, pero no dicen abajo el rico. Al rico no se lo toca más, porque el rico es el dueño de la pantallita. Digo, se cuestiona la ética de los concejales, Jabrat, Moneta, dicen toda una lista de cosas que tienen permitido. ¿De qué se puede quejar usted? Te dan la lista y usted se queja de todo eso. Ahora, del poder en serio no se queja nadie, ni el Lord. Entonces, esa renovación a la que vos te referís es, o ese momento, es, se afloja Alfonsín, vos decís el Austral. El Austral para nosotros, para mí, Grispun era el tipo que ideológicamente era medio gelbardiano. Era la idea de que en esto el radicalismo se acerca a nosotros. Cuando viene el plan Austral, esta idea de Surruil, a nosotros nos da la impresión de que viene viene a los radicales la influencia liberal, eterna, que anda por todo lado vendiendo espejitos de colores. Y ahí Surruil, que no es un mal tipo, pero que para mí es un pobre tipo. Digo, no tenía el vuelo, la envergadura. El radicalismo juega a ese plan austral y ese plan austral lo tiene que jugar a partir de no tener una visión económica fuerte. Esa visión económica de Grispun está aislada. Sí, la de Grispun está aislada del poder real del radicalismo. Y Surruil genera un proyectito que no le va a permitir a ellos zafar. Digo, quizás vos fíjate que habría que ver en los radicales cuál es su relación con lo económico. Lo más importante que tuvieron en su vida fue Canitroy Broderson, quizá, como tipo de peso. Machine es un chanta, siempre fue un chanta. Un chanta, digo, en el sentido de que cuando le agarró el poder a De la Rúa, se lo pinchó en 90 días. Digo, para mí, el economista que cree que la receta es esta y la aplicabilidad no la cuenta, es un tarado. Vos siempre pensás que el individuo tiene que ir con una receta aplicada a la posibilidad de ese momento. Si no, ¿qué es eso? El recetario de hoy, de López Murphy. Cuando López Murphy dijo hay que bajar todos los gastos en medio de la crisis de miseria, era un tarado. ¿No? Una cosa, si vos la pensás, eso es enfermo mental. Ahora, achicar el gasto del que está muriendo de hambre. Ahora, yo me acuerdo que cuando se anuncia el plan austral, en general el peronismo se desconcertó bastante. Sí. Y vos fuiste, me acuerdo bien, que uno de los primeros que hizo declaraciones públicas positivas. Sí. Me acuerdo que dijiste el plan es positivo, da esperanza, etcétera, etcétera. Yo en eso, digo, casi te diría que es ideológico. Cuando un gobierno da un salto como ese y hace una jugada como esa, yo creo que la oposición está obligada a acompañar en origen.
Además, porque nadie te decía que el plan neutral fuera desastroso en sí. El problema grave que no despuntamos en la Argentina es relación plan económico-poder político. Entonces, la relación plan austral, Surruil, poder político de Alfonsín debilitándose, era una relación absurda. Pero, insisto, en ningún momento el radicalismo tuvo un proyecto económico acorde con la realidad. No fue capaz de hacer un plan neutral arreglado con la dirigencia sindical. Pedacito, uno, dos, pero digo, porque vos para hacer un plan tenés que juntar atrás una masa crítica. Y los radicales, el drama de los radicales, la tragedia de los radicales, es que ellos no entienden el poder. Entonces, cuando vos le decías a los radicales qué piensa la Fuerza Armada, llaman al sargento radical, que es un sargento que no entiende un carajo, por eso es radical. No llaman a los generales. Vos le preguntás qué piensa un sindicalista, llaman a un obrero radical, que nunca va a ser secretario de ningún sindicato. Digo, se preguntan qué piensa un radical de ese sector. Es muy grave lo del radicalismo. El mismo Alfonsín dice, en una frase que la habrás escuchado, que el radicalismo en el poder se siente inquilino y el peronismo propietario. Y es grave porque ellos ocupan el poder con esta cosa light. Es decir, escuela de poder en la Argentina tienen los peronistas y los conservadores, la derecha. Ellos saben usar el poder, usaron los golpes, lo usan económicamente, lo usan. Y los peronistas son las dos escuelas de poder. La izquierda ni sabe dónde queda el poder, no se enteró nunca, ni se va a enterar porque no averigua. Cree que el poder está dentro de los libros de marxismo, qué sé yo. Va a agarrar el tomo 3 de Marx y acá está el poder. ¿Qué va a estar? Ahí está la definición. Y en eso yo apoyé el plan neutral como apoyé el Biglia y básicamente, vos fíjate qué cosa, porque es así el proceso político argentino, ¿no? Menem, que es el que más apoya a Alfonsín, es el heredero. Duhalde, que es el que más apoya a Menem, es el heredero. Kirchner, que es el que más apoya a Duhalde, es el heredero. No hay herencia por salto, hay por continuidad. Por eso parece traición, porque no es alternación, ¿no? No es alternancia. Para eso tiene una pequeña falla, quizás, en el sentido de que el que aparece como el que más apoyó a Alfonsín fue Cafiero, digamos, no Menem. No, pero acordate de esto. Cuando aparece Alfonsín en la televisión como exitoso, hay un señor que le va a dar un saludo, que es Carlos Menem. Cuando el Biglia, el que juega al fondo, es Carlos Menem. Tipo, olió eso. ¿Por qué? Porque hay una cosa que es esencial. Yo no sé si de los argentinos, muchas veces nosotros decimos los argentinos hablando del género humano, es una estupidez nuestra, una limitación de... El humano normalmente no quiere que vos le digas que va a ir mal. Y a ver, morir no morimos todos. Ahora, a nadie le divierte que le avisen todos los días que se va a morir. Es decir, si algo que fracturó al MID de el señor Frigerio, fue que Frigerio vivía diciendo que el plan se pinchaba. Y el plan se pinchaba. Ahora nadie le agradecía a Frigerio, porque era un pájaro de mal agüero. Entonces, en alguna medida, esa idea del apoyar era la idea que le iba a dar al peronismo posibilidad de continuar. La fractura que hacían Sadi y Herminio los terminaba de matar. La posibilidad. Lo que vos planteás de Cafiero va más allá, porque quizás Cafiero sea en esencia lo más parecido a Alfonsín, que no lo era Menem. Y Cafiero, yo siempre digo que el cafierismo demostró su inexistencia en el menemismo. Pierde con Menem y lo único que hace es arregla Carguito. En los 10 años del menemismo, Cafiero arregló Carguito. Carguito acá, otro más allá. Digo, pero como política no dijo una frase digna de haber sido candidato a presidente de la Nación. Ahora, en el momento en que hay un momento que... Y pensá que si hubiera ganado Cafiero, el peronismo no dura 10 años, dura 4, 6, chau, ¿no?
Hay un momento en que las tres figuras más emblemáticas de la renovación parecen ser Grosso, Cafiero y Menem. Sí. ¿Vos cómo te perfilabas ahí? Yo era amigo Grosso. Amigo absoluto. Sí. Yo trabajé con Grosso y trabajamos mucho con Grosso, mucho. Hasta el 85, que yo me niego a ir de diputado con él. No quiero renovar la diputación. Yo no soporto la diputación. La diputación es una cosa muy frustrante. A ver, a mí ahora, hoy, cuando están en campaña y dice yo diputado voy a hacer esta cosa, yo le diría a la gente, mire, yo soy uno en 240, no voy a hacer un carajo, voy a levantar la mano para este lado. Digo, pues si no es un bolazo, como si vos le decieras a la gente, ¿qué hacen 10 diputados? Nada. Digo, pero además, en la Cámara, vos sos uno en 2 y pico. La gorda, porque la gorda arrastra, si hay 3 o 4, y el resto es un suicidio. Yo te digo, más de uno de los que salen de ministro y van a ir de diputado. Digo, en este saloncito que ves de mi cargo de cuarta, deben entrar 10 despachos de diputados. ¿No? Es una cosa. Más de la frustración, no sé. Pero, yendo, ahí se cae, ahí Grosso se equivoca, y Grosso se equivoca para mí, porque su concepción gerencial, esto es lo que Grosso no utiliza la gerencia para aprender de la gerencia. Grosso se enamora de la gerencia más que de la política y marca una demencia, que es que el gerente es más que un político. El gerente es un pelotudo. Digo, en la humanidad, un político es un ser que conoce del poder mucho más que un gerente. La idea de que ejecutar es más importante que pensar, en rigor, delega el pensamiento en otro. Y un candidato a presidente, el pensamiento es él. Si no, es como que vos sos papa y le decís a la gente que dudás de la existencia de Dios. No, si sos papa no podés dudar. Yo tenía 2 preguntas, digamos. Una es estos dirigentes, digamos, que forman parte del sector renovador. ¿De dónde vienen, por así decirlo? Pues está claro. No, de nuestra generación, de todos eran compañeros nuestros de los 70, todos. Grosso había estado en la DINEA, que era de educación, un organismo de educación que guardó un montón de gente. Bordón era peronista de siempre, y en realidad, yo te lo diría con toda franqueza, fueron los tipos que en el proceso militar pudieron dar un salto económico a partir de tener buena relación con las empresas. Casi te diría, sin ser una mala persona, que fueron los individuos que los empresarios tenían como amigos, que cuando vino la política dejó poner al flaco que comía. Punto. Digo, pero el Chacho no, porque no trabajó nunca. O sea, el Chacho no podía tener un amigo empresario porque tendría que haber ido a laburar. Pero, La otra pregunta que quería hacerte era la siguiente, digamos. Lo perseguía solo la suegra para que vaya a trabajar, pero no tuvo otras persecuciones revolucionarias. Sí. No, era, ¿cuál era el proyecto de la renovación en ese momento? Cuando estaba No, el poder. Nosotros tuvimos muchas discusiones, muchos encuentros, muchos debates, muchísimos. Era cotidiano estar discutiendo. Yo te diría, primero el debate central. Grosso tenía un punto de lucidez, que para mí era también ideológico. Decía, el mundo va hacia la derecha. Entonces Eduardo Vaca, Reich, nosotros decíamos, el mundo va hacia el progresismo. Él decía, a jugar a la derecha que hay ganas, punto. En eso había una convicción ideológica unida al lugar que ocupaba, en gerente de grandes empresas. No tenía muchas ganas de ser revolucionario. Pero el debate de ideas era muy grande, muy grande. Nosotros valorizábamos al peronismo, todos, y yo te agregaría un punto. Ninguno de ellos que estaban saliendo para la renovación había caído en el error de creer en la guerrilla. Este es un punto clave, porque ahí mismo cuando yo leo este muchacho, que es mi amigo, que escribió el libro que yo te di el otro día, donde dicen frases tan infantiles como, ayer era el cumpleaños, lo llamé, cumplía 60, dice que la revolución es la única manera de distribuir la riqueza. De verdad, como frase maravillosa.
¿Qué es eso? Parece este tonto del Garrahan, ¿viste? El revolucionario que dice: la democracia nunca mejoró la situación de nadie. Perdón, ahora explícame, ¿la revolución dónde? Porque si la democracia no, ¿la revolución cuál? A ver, ¿qué países mejoraron por revolución? Pues el tipo dice la frase como un ganso. Que, digo, no leyeron ni al Churchill que decía que la democracia no le gustaba, pero no conocía un sistema mejor, que es la realidad. Entonces, la guerrilla se había tragado la generación, se la había tragado, digerido. La sobrevivencia de inteligencia al margen de la guerrilla era poca, eran pocos cuadros. La guerrilla no tuvo una visión inteligente, tuvo una visión heroica, y ese heroísmo derrotaba el pensamiento. Cuando yo me trenzaba con los tipos y decía: sí, van a ganar, ¿qué van a ganar? Pero bueno, porque estaba basada en esta estupidez de la que estamos hablando, ¿no? Si la democracia nunca permitió justicia, vamos, lo tiro. Ahora, con los tiros nunca duraste 10 días, con lo otro seguiste discutiendo, pelotudo, una cosa. Pero todos los que sobreviven son tipos que no habían estado en la guerrilla y que son exitosos en la apolítica de la dictadura, empresarialmente, o en su relación con empresarios que le van que sus campañas. Tiene que tener las dos cosas. Vos recién, digamos, respecto al plan austral, hacías el comentario de que tu percepción era que era liberal, que era la influencia del liberalismo al interior del radicalismo. Entonces mi pregunta sería: ¿cómo imaginaban, si imaginaban de alguna manera, un proyecto económico asociado a ese proyecto de poder de los renovadores? El proyecto económico peronista siempre es el mismo. Es industria nacional más poder laboral. Punto. El peronismo no existe sin una concepción de burguesía industrial. Nosotros creemos que el nervio de la nación son las empresas propias. Es decir, el liberalismo descubre una cosa única en el mundo. La descubrieron en la Argentina, es un invento de idea, todo tarado con ahí, que empresa propia a la extranjera es igual. La mujer tuya o la del otro es igual, cogete a las dos. Digo, ¿de dónde salió esta cosa? Es una limitación mental. Una vez, Aldo Rollo, que es un tipo inteligente, me dijo: yo creía en todo eso. Hasta que fui a Francia a un concurso de levantar la basura en Francia. Franceses habían traído acá el agua, todo. Me presenté y me dijeron: esto es para franceses, pero todo, ¿quién te llamó? O sea, yo creía que era para todo, ellos no. Entonces, me parece que el problema del proyecto económico, porque una vez Pugliese, Juan Carlos Pugliese, me dijo en una charla personal linda, yo era diputado y era presidente de la Cámara, me dice: Bárbaro, hay algo que nosotros tenemos cruzado mal en la cabeza, que es el problema de las corporaciones. Nosotros, donde vemos un grupo, vemos una corporación. Y en realidad, la sociedad tiene corporaciones. Si yo me relaciono con el individuo solo de a uno y en el voto, no puedo armar una sociedad. Los radicales veían: el sindicalismo una corporación, los empresarios una corporación, los curas una corporación, los milicos una corporación. Quedaban los afiliados, que era la corporación más berreta de todas, porque los demás tenían una función. El afiliado, ¿qué función tiene un afiliado? Joder al mundo. Entonces, quedaban con la degradación de las corporaciones, porque esa es una corporación más jodida. Están en los bares hablando pavada. Y ahí es donde el nervio del radicalismo. Entonces Pugliese decía: o aceptamos que las corporaciones existen o morimos. El peronismo es corporativo, si te gusta, sí. Piensa el empresariado como una parte, el sindicalismo como la otra. Entonces cree en que las empresas de producción nacional con los laburantes nacionales da un acuerdo, y ese acuerdo da una sociedad. En realidad, ese Perón no tenía nada de fascista. Eso es Francia, eso es Alemania, eso es Italia, eso es el mundo europeo. El liberalismo, entonces, en eso el radicalismo nunca dio el paso a asumir que tenía que hablar con los sectores, con los sindicatos, con las corporaciones, con esas cosas a las que decía odiar, pero que en realidad son las únicas que existen, no hay otra. Ahora, Alfonsín y Surruil intentan hablar, incluso incorporan, ¿no? ¿Te acordás el paso de los 25 por el Ministerio de Trabajo? Empiezan a incorporar, es cierto, Alderete, empiezan a hacer.
Pero, de los 25, de los 15. de lo que, pero sí, pero yo te diría, porque lo hablé mucho con ellos en ese momento, yo te diría que seguían con la compleja relación de que este es amigo y aquel enemigo. No que voy a capturar el sector. No me meto con los 15 porque son parte del sindicalismo. Tengo un amigo sindicalista. Y así se fueron debilitando y debilitando mucho. Vos fíjate que quizá haya pocas cosas que lo definan a ellos, como la ley Muchi y la cárcel de los... ¿no? Y la denuncia del Chacho. Que maravilloso, importa mucho. Yo no es que le tenga bronca al Chacho. Creo que es un hijo de puta, porque un tipo que la única denuncia que hace de coima es de Estado a Estado, es un hijo de puta. En un país donde el 99% de las coimas son del privado al Estado. Busca para denunciar una que es de Estado a Estado. Cosa de que no sea que los privados, de los cuales este jefe socialista depende y parasita, se enoje. Esto es delictivo. Esta es mi concepción. Lo dije el primer día. Vamos, si vamos a denunciar una coima, llame. ¿Por qué? Y porque nadie denunció la de YPF, miles de palos, nadie denunció la de Telefónica, la de todas las que hubo, que eran 200, 300. Entonces un tipo para salvar un voto saca de la CIDE 3 pesos y se la da a 2 senadores. ¡Corrupción! Es negocio. Estamos de acuerdo con los liberales. La corrupción que el Estado tenga poder. Esto es la corrupción. El Chacho, como no tiene nada en la cabeza, es un vacío. Es decir, yo leo ese artículo que escribe y me da vergüenza. De la democracia, las instituciones, ¿qué son las instituciones? Bueno, digo, pero en eso, para mí, si hubiera sido una corrupción real, no salta. No la salta, porque no la pueden decir. Si tal empresa llevó tal valija a los senadores Pirulo y Mangulo. Entonces, nos poníamos a discutir en serio. ¿Por qué hay corrupción? Si no parece el señor ¿cómo se llama? Este que está acá, nuestro amigo Sebrelli, el pelotudo que escribió un libro contra el fútbol. Es mi amigo, que yo me encuentro. Es un pobre tipo. Se dice que el problema de Argentina es el populismo. Votaba a Menem con las 2 manos, gritaba viva Menem. ¿El populismo qué es? Que no apostemos a la concentración. Esto es populismo. Si la gente tiene que comer, si vos decís todos tienen derecho a comer, sos populista. Entonces, llevado esto que me estás planteando no había plan económico radical, no había idea de los sindicatos, idea del poder. Es muy importante el tema del poder, de la conciencia del poder. Porque cuando hacemos todo este debate con la ética, ¿de qué estamos hablando? Yo pregunto, ¿el capitalismo tiene ética? Yo creo que no. Le queremos agregar una virtud. En el capitalismo la ética es tan importante como la simpatía. Digo, es un sistema donde el más rápido le saca al más lento la plusvalía. Yo no soy marxista, pero es así. Digo, no soy marxista porque no creo en el resto de... Pero que un tipo tenga 1000 palos y otro no morfe, ahí está la falta de ética. Si aparece la gorda Carrillo y dice, no, pero hay un concejal que cobró 2 sueldos. Me está tomando de pelotudo, en serio. Es un desprecio a mi inteligencia. Ahora, cuando yo transito, lo que transita buena parte de la burguesía argentina, que es rico de izquierda, es perfecto, gozan 2 veces. Cuando viven como ricos y cuando se hacen lo de izquierda. El otro día se lo dije en un matrimonio, la mujer largó la carcajada y digo, ¿de qué te reís? Dice, ¿por qué ves? Mi marido es un rico de izquierda. Está lleno de oro, vota a la izquierda y disfruta todo el día, pues un hijo de puta no se hace cargo de nada. De esto tenés 1000 en Argentina, ¿o no? Es tan loco como la sociedad rural, única en el mundo. Cuando aplaude se funde. Si vos vas a lo rural y los ruralistas aplauden, van en quiebra a los 6 meses. Porque ellos creen que son productores, son parásitos. Se dicen el dólar 1 a 1 porque quieren viajar a Europa. Ahora no pueden cobrar la vaca, entonces viajan 10 veces a Europa y se funden para pedir por la vaca. Cuando sirvan se llenan de oro. Es una conciencia degradada. Es decir, según Marx, vos sos la expresión de tus intereses. Rousseau decía, en la mayoría de los hombres las convicciones se corresponden con la conveniencia. En Argentina, no. Ahora 2 cosas que no están claramente relacionadas entre sí, pero te hago las 2 preguntas juntas. Una de ellas es que durante el periodo
hasta 1987, ya a partir de 1987 creo que no. Pero en los años previos, un tema que recorría el peronismo era la fractura o no. Digamos, el peronismo tenía o no que romperse, si el peronismo podía seguir siendo uno solo. Yo tuve siempre la fractura, Bueno. siempre la fractura. Pero ¿por qué vos creías que el peronismo...? No, porque una cosa es el tipo de ruptura que hizo Cafiero, que era una ruptura de salvo para ganar y entrar. O sea, No, nosotros lo que creíamos era la fractura en el sentido de que había sectores. Si una cosa es la idea del movimiento, que te la di el primer día, te digo, idea del ejército, tenés una izquierda, una derecha, son las dos nacionales, si el Colorado Ramos, la izquierda nacional, yo lo veo ahora a Patricio Echegaray, digo, no es ni extranjero, es la izquierda boluda, punto. Tipo que tiene la edad que tiene, hace 40 años que está ahí diciendo que viene el comunismo, no tiene vergüenza el hijo de puta. No debe poder conseguir otro laburo. Gerente del PC argentino, ¿sabes lo que es? Es un curro maravilloso. Pero, ¿qué más no pueden ganar? Entonces, nosotros creíamos que había sectores que no tenían que ver con el peronismo. Por otro lado, yo dije cuantas veces pude que dado el abrazo Perón-Balbín ya el movimiento nacional no era el peronismo. En consecuencia, el sindicalismo de derecha lo podemos manejar o no, pero no es parte nuestra. No es parte de nuestra esencia. Sí, claro, la burguesía nacional argentina son los sindicatos, porque son los empresarios argentinos con maguita, ¿o no? No está Gelba, en la degradación te quedan los sindicatos. Pero para mí la fractura era la única forma de sacarnos de encima elementos tan fascistas. Y en eso sigo pensando que Kirchner tiene absoluta razón al ir contra Duhalde. Y en eso agrego, cuando una fuerza política no es capaz de romper con sus contradicciones, se muere de inanición. Esto te lo dije el otro día cuando te digo, los radicales, hasta que no se saquen a Alfonsín, no van a sacar un partido. No van a hacer un partido. No puede salir el nieto a buscar novia con el abuelo Babucha. No puede. Tiene que decir, la vida sigue cuando uno se retira, ¿o no? Y el radicalismo es tan buenudo que, qué sé yo, Terraño, vos lo ves hoy a Terraño, ¿y cómo le dieron a este? No se puede creer. Sacó un libro para explicar que le pagábamos al fondo. Yo lo miro y digo, era decadencia. Es una vergüenza. Entonces, en síntesis, el peronismo es una conciencia del poder. Las conciencias del poder son fracturistas. Está bien, pero porque no son afectivas. ¿Vos dirías son que el proceso de la renovación peronista culminó con una ruptura? O sea que buscó una ruptura y culminó en una decadencia. El abrazo Manzano-Nocilla es la decadencia. Es la vuelta a decir nosotros somos vivos. En eso habría que ver el talentoso juego de Jarolaski, persona a la que yo respeto. Jarolaski quería ser la unidad de la generación. Y el conflicto de fondo, a ver, no es ético. No es que los Manzano y los Nocilla digan, acumulen poder económico, sino que en su infantilismo creen que lo puedan contar. El mito del capitalismo está montado en un silencio grotesco sobre lo que es el dinero. Nadie te dice que gana en una hora lo que vos en tu vida, porque no te lo dice, vos te imaginás. Pero cuando los tipos cazan el poder, yo les conté el otro día a ustedes que salí un domingo de Olivos y acompañé a Manzano y a Manzano y a Grosso hasta el aeroparque. El domingo fuimos a comer ven a los 3-4 meses y veníamos domingo 1 de la tarde, veníamos por la autopista, por los Lugones, y cada uno había alquilado un avión para ir a Punta del Este, de ellos dos. Y yo fui a mi casa y le dije a mi mujer, yo me voy, porque vamos presos. Y yo no estaba discutiendo los $10.000 del avión, pero es una pavada. Estaba discutiendo el infantilismo del poder de estos muchachos, que como veían que Macri iba en avión privado, se alquilaban uno de ellos. Sí, además lo que se equivocaban era la concepción de la raíz de su poder. Está bien, pero entonces, para precisar, me gustaría conocer tu opinión. Vos dirías que en definitiva esa ruptura que vos deseabas no se produjo en el
peronistas. No se produjo, pero se produjo el fracaso del grupo elegido por no haber entendido lo que Perón enseñaba del pragmatismo del poder. Punto. Vos fíjate, vos tenés un sindicalismo masivo, enriquecido, sin un denunciante, y muy raro que saques a un sindicalista en una foto. ¿O no? Bueno, pero eso... Hay conciencia de poder. Eso tiene que ver con la otra pregunta, porque hace unos minutos vos decías, bueno, la concepción peronista, en la concepción peronista el nervio de la nación es la burguesía nacional y el poder de los trabajadores, etc. Ahora, el proceso deja dos resultados, digamos, en ese sentido muy poco agradables. Una de ellas es los nuevos grupos económicos súper concentrados, súper predatorios en relación al Estado. Y el otro son los sindicalistas ricos, digamos, ¿no? Los sindicalistas, todos ligados al poder económico, porque estuvieron ligados al poder militar. Todos. Entonces, la mayoría de los casos fueron elegidos por el poder militar. Claro, ¿no? Entonces ahí vos tenés un problema. ¿Cómo haces una política, digamos, peronista, desenvolvimentista, desarrollista, nacional, cuando la realidad estructural de la organización económica es esa, digamos? Yo creo que es lo que ensaya Kirchner, es la guerra. Kirchner lo que hace es, a ver, yo fui parte del diálogo entre él y la CGT Moyano y los gordos y toda esta historia. Kirchner lo que hace es no darle pelota. Fíjate que la representación de la CGT hoy no tiene peso en un gobierno peronista, la saca del escenario, la corre. Ellos se mandan una huelguita, otra huelguita, digamos, cuando los gorilas dicen hay peligro de la inflación para limitar el gobierno, ellos producen un poquito de inflación, desabastecimiento, cosa de entrar en el negocio, siempre están juntos, pero la única sería la de Kirchner. Digo, devolverle el poder a la política implica despreciar al sindicato y a la mayoría de los ricos. Punto. Es una cosa que implica una cornisa. Sí. Porque Kirchner juega al borde. Los patea y los escupe. Si trastabilla lo pisan. Te llevo de nuevo Pero lo que Kirchner descubre, me parece que es la clave, lo que Kirchner descubre es que se habían asustado de haber cagado la política. La habían devaluado tanto que cuando le salió la gente a la calle a decir que se vayan todos, los ricos dijeron, ¿a esto quién los para? Y llamaron a los peronistas, porque eran los únicos expertos en parar negro. Si era para parar blanco, llamaban a los conservadores. Pero para parar negro estamos nosotros. Y eso era... Pero te lo digo en serio, creo que... Julio, te vuelvo al momento en que vos decís, yo lo acompañé a Grosso hasta el 85, ¿no? Bueno, a partir de ahí, ¿qué hiciste? Nada, me fui a mi casa, me dediqué a trabajar por la mía. Pero hay un momento en que eso, ¿hasta cuándo fue así? Y no, hasta 3 años me pasé hasta que apareció Menem. O sea, 85, 86, 87, 88 no hice nada. El triunfo de la renovación cafierista te agarra en tu casa. Sí, me agarra en mi casa porque además después queremos que Grosso nos dé un cacho de poder y no nos da nada, digamos. Ni a los amigos, la minoría no la podía ganar, punto. ¿Y cómo fue que volviste entonces? Vuelvo porque yo le di... No, la renovación cafierista le di un poco. Nunca tuve buena relación con Cafiero, es una cosa que desde piel mía, y Guardia nos enseñó a odiar a Cafiero. El libro de Tarrubela lo aclara, ¿no? Guardia nos puso siempre, nosotros el enemigo era Cafiero, porque el viejo Tristán, que era un anarco revolucionario, decía Cafierito, y Perón le decía Cafierito. O sea, nosotros heredamos esta cosa y el Cafierito era Cafierito. Yo lo acompaño un poco a Cafiero en la provincia, cuando llega, él lo nombra a mi hermano presidente de Ciencia y Tecnología de la CECIT, y yo quedo totalmente fuera. Y no tenía mucha ganas porque no me llevaba muy bien con Chacho, ni toda esa cosa. Brunati me parecía un pelotudo. Cuando lo pusieron a Brunati, yo recordé que se había caído del sillón de director de cine. Digo, parecía todo esto una gansada. Digo. Porque era como... Yo me llevo mal con la progresía. Digo, a mí, por ejemplo, entre Ibarra y Macri yo preferiría que gane Macri. No soy amigo de Macri, pero Ibarra me produce rechazo. ¿No? La progresía argentina me parece que son ricos culposos. Eso es la progresía.
algunos con psicoanálisis, otros con... pero no, me corro, me voy a mi casa, no hago nada, y hasta el 88, que aparece, fin del 87. Me invita Menem y me pongo a trabajar con Menem. Me pongo a trabajar con Menem con distancia. Con bastante distancia, porque el menemismo siempre fue despiadado, siempre fue, digamos... ¿Antes del triunfo de Menem en la interna o después? Antes. No, yo soy partífice del triunfo de Menem en la interna. Me pongo a trabajar en el origen con Menem y ahí me acerco al Buscapé Cardoso, a Julio Corso, y hago el pacto con Bujibor, que creo que lo hablamos el otro día. No lo hablamos. Yo tenía desde hacía muchos años una relación con la empresa Bunge, de debatir política. La empresa Bunge tenía, con vida de Mario Hirsch, una gran estructura institucional. Institucional era que tenía una casa, un palacete en la calle O'Higgins, donde un señor, José María Menéndez, hacía de articulador de las relaciones de Bunge. Ese Bunge te preguntaba qué pensabas, y yo era muy amigo de esta gente, me veía cada tanto, íbamos con Grosso, íbamos con Macaya. Por ahí una campaña que sí estuve a fondo en la de Cafiero fue con Luis Macaya, ahí sí jugué con Luis, fuimos de campaña, hicimos todo. Y entonces en esta Bunge, José María Menéndez, un día hablo con Mario Hirsch, charlamos un rato largo, escribíamos cosas mutuas, qué sé yo. Cuando empiezo a trabajar con Menem, le digo a Menem si quiere hablar con los de Bunge. Y me dice, habla vos, dice, a mí esos me gustan. Por otro lado, yo sé que hablaba el Tata Joffre y yo sé que hablaba Julio Mera. Julio Mera era el que menos. El Tata hablaba. Yo me voy relacionando. Va Corso, lo sumo a José Rodríguez en ese momento, que José pensaba ser ministro de Trabajo. De todas formas, esta relación empieza antes del triunfo de Menem en la interna. ¿Con quién? ¿Con Bunge? Sí. Con Bunge sí, mucho antes. Cuando yo estaba en el 85 yo tenía relación con Bunge. Era una relación divertida, te invitaban a comer asado, intentaban... Bunge tenía una teoría, tenía una parte de militares y una parte de políticos. Pero íbamos todos, iba de la Sota, Grosso, íbamos. Nos invitaban a navegar, tenían un yatecito, yo iba a navegar con Cafiero, con Macaya. Eran relaciones públicas, era charlar, hacían asado ahí en O'Higgins. Y entonces, cuando Menem empieza, yo le voy al encuentro de ideas, que fue del 88. No, del 87. En ese encuentro de ideas, que fui invitado por Bunge, ahí hago un debate largo con lo de Bunge y damos el salto. Estaba Pedro Seves, estaba Rapanelli, estaba Miguel Roy. Nos preguntan qué pensaba Menem, yo decía que ustedes tienen que ocupar economía, y ahí se empieza el debate de transmitirle a los empresarios que ellos tenían que ocupar economía. Menem se lo transmite y se hizo una reunión en lo de Macri, creo que fue, y donde los empresarios, en lugar de ocupar economía, que los candidatos eran Tramutola, Miguel Roy y creo que era Baglietto el otro, en lugar de juntarse, decide Macri, Techín y Pérez Compán que nadie puede poner ministro sin joder al otro. Cosa de imbecilidad argentina y popular. Menem le pedía a los empresarios que pongan el ministro. Para todo esto, en el final de Alfonsín, aparece la necesidad de renegociar la deuda porque nos caíamos. Y Estados Unidos dice que la única empresa seria es Bunge. Y ahí será un paso importante a la relación. Porque era la única que tenía una filial grande en Estados Unidos.
y los únicos que eran interlocutores cotidianos de ellos. Se da este paso y empezamos a hacer un proyecto común. En ese proyecto común, al final le digo a Menem, si los quiere conocer, me dice sí, pero decirle si quieren ser ministros. Yo voy y le digo si quieren ser ministros, me dan vuelta y vuelta, me dice que quieren hablar con Menem. Había una planta que Bunge iba a inaugurar en La Rioja, y en esa planta van en viaje juntos. Va Menem y van ellos, y en el viaje Menem le dice, el ministro de Economía, pónganlo ustedes. Y así ponemos a Miguel Roy. En ese momento mi grupo pone a Roy, a Triaca, a Corso, a Cardoso y a mí. Y el Tata Joffre, que bueno, era amigo, pero lo empujamos así de, no aguantó bien, pero ese era el grupo. Y después vienen las desgracias que tuvimos. Se nos muere Roy y Corso. Sí, y vos vas como secretario de Cultura. Yo voy como secretario de Cultura, pero el poder era muy grande, muy grande. En esa etapa, 6-8 meses fue muy grande, muy grande. Vivíamos en reuniones. Después aparece ya Eduardo Menem con Dromi, y ya Dromi empieza los negocios raros, y ya nosotros viendo negocios raros entramos a corrernos. Me acuerdo que con Ikonikov, en un día Menem nos da a Ikonikov, adelante mío, le dice, ¿por qué no se hace cargo del ANSES? Y aparece los sindicalistas y dicen, bueno, te podés llevar una fortuna, pero tenés que dar una fortuna. Bueno, Ikonikov dice, yo soy transparente, se viene Barrio Nuevo. El otro día lo recordaba con Ikonikov eso. Digo, ir a hacer ética a un organismo sindical es ir a leer poemas de Becker a un prostíbulo. No, nadie te entendía, no te escuchaba, era una cosa. Bueno, pero así fue. Y lentamente nos fuimos, esos eran los momentos. Después la muerte de Corso es quizá lo peor que nos pasó a nosotros, ¿no? La caída del avión, sí, donde iba a vivir Menéndez, donde iba varios, y se muere Corso ahí. ¿Yo era ministro de Trabajo en ese momento? No, era ministro de Bienestar Social. Ah, de Bienestar Social. Y la muerte de Corso es la que ya nos debilita. Nosotros peleábamos contra Bauzá. Bauzá fue siempre un ser menor, un pobre tipo que al fin y al cabo era el cajero. Entre Bauzá y Coan discutían, qué sé yo, la de los guardapolvos y pavada por el estilo. ¿Pero por qué la figura de Corso era tan importante? Porque Corso era el único que tenía más relación con Menem que Bauzá. Corso era el amigo que le entraba a la pieza, no tenía que golpear. Y nosotros, mientras Corso vivía, poníamos ministro y discutíamos y todo. Corso muerto, se acabó. Se murió Corso, se murió Roy, nos fuimos a casa, ya se había acabado el negocio. Triaca lo pusimos en ministro de Trabajo y no nos servía, absolutamente no servía. Nos sirvió un tiempito, en su casa se hacían las reuniones del menemismo, y en esas reuniones del menemismo Triaca invitaba a veces a el embajador de Estados Unidos, que era el negro Todman. Ah, Todman, sí, San Lorenzo. No, el San Lorenzo era chico. Todman es anterior. Y lo invita a Todman, pero lentamente el poder se va corriendo, Bauzá empieza a dar una pelea y punto. Gana Bauzá esa etapa y después destruye todo. Ahora, una cosa importante. Me parece que estarás de acuerdo conmigo en que cuando asume Menem, además de lo que es el esquema de poder en relación a, digamos, poner, digamos, a un hombre de Bujiborn en el Ministerio de Economía, etcétera, hay un anuncio programático, digamos, muy fuerte, que es un anuncio programático, podría ser, digamos, denominado sin mucha imprecisión, creo, de neoliberal, digamos. No, porque no, nosotros habíamos, yo te cuento cómo es la historia, porque habíamos discutido a fondo. Bunge tenía unas maquetas económicas, y Bunge era el sector productivo más ligado al consumo. Producía pintura, producía grafa, producía cocinero, alimento. Y ellos decían, en su maqueta económica, que las tenía desarrolladas, creo que era Orlando Ferrer, pero había otros por ahí, que tenían un espacio para la cosa económica,
que el crecimiento de los salarios hacía el crecimiento de la producción. Entonces, todavía con Bunge no es liberal ahí, donde... Para mí el nervio del liberalismo en Argentina es que la inversión extranjera y nacional es la misma. Esto es ser liberal en Argentina. Y que el salario no tiene nada que ver con la producción. Bunge era un sector que venía del liberalismo, pero era nacional. Y en realidad, en la Argentina no hay liberalismo nacional. No puede haberlo. Todo lo nacional es proteccionista. Pues es un país débil. Si es proteccionista en el imperio, que es yanqui, que tiene una cosa así de grande, acá lo tiene que ser. Entonces, esto es como Techín. Techín es liberal, pero para los caños no. Porque entonces, hasta que vino Cavallo, y en eso Perón era transparente. Perón decía, el ministro de Economía tiene que ser un individuo ligado a la producción, porque sabe cómo es. No, eso sí, pero... Y Cavallo era la negación de la producción. Cavallo... Está bien, yo de acuerdo, pero ¿no te acordás que, bueno, por ejemplo, Menem manda al Congreso la ley de emergencia económica y la ley de las dos leyes ómnibus, digamos, sí, una de reforma económica y otra de emergencia económica? Ahí está el programa de privatizaciones. Pero muy lento. Ahí, eso, habría que agarrarnos y sentarnos a mirar los tiempos. ¿Qué marcos de liberación hubo con Bunge y qué marcos vienen con Cavallo? Yo te digo, vienen con Cavallo. No, las leyes ómnibus. ¿Es así? O sea, se va Alfonsín. Todavía no está. A los 2 meses aprueban. ¿Y aprueban qué? El paquete, las dos leyes ómnibus, la ley de emergencia económica y la ley de reforma económica, donde están las de, digamos... Privatización. Sí. Pero yo te digo, a ver, yo no lo vivía en aquel momento, vivíamos como... Nosotros teníamos una concepción que la discutíamos toda, que era el Estado se tiene que deshacer de gran cantidad de cosas. Y, digamos, todo aquello que no hace a lo estratégico sobra al Estado. De hecho, lo seguimos diciendo hoy, quiero decirte. Pero jamás hubiéramos planteado nosotros privatización de PF de la luz y el gas, el teléfono. Eso jamás. Ahora, ¿cómo viene aquello? Yo no me acuerdo, pero yo lo que sí te digo, en ese momento no estaba en debate eso. Está bien, pero... Que después se va dando. Está bien, pero no hay un giro, digamos, a ver, para decirlo... Pues si hay un giro ideológico con la avenida... No, yo no lo veía. Lo de Bunge yo no lo vi como un giro ideológico de ese tipo. No, lo de Bunge no. Pero después... Pero los anuncios programáticos de Menem y los proyectos de ley y todo... Eran eso. Tendríamos que volver a ver. No tengo esa memoria, te digo francamente. No la tengo esa memoria. Que había privatizaciones, que había un debate sobre las privatizaciones. Todo esto lo tengo. Sí. ¿Cuánto sabía Menem, o cuánto, según vos, o conversabas con, más allá de la idea general de que tenía que ir un hombre de empresas al Ministerio de Economía, etcétera, antes de ser presidente, digamos, ¿no? En la campaña? Muy poco. ¿Qué ideas tenía Menem muy poco. Respecto? Yo lo que me acuerdo esto, habría que ver en qué momento estuvo Menem en Paraná, que fue el día que yo le dije que aceptaban los de Bunge. En su discurso se mandó un elogio al Sogaray. Y ahí me asusté y después se lo pregunté y me dijo, estos también tienen que estar con nosotros. Eso sí, no estaba en nuestro libreto, sino que fue largado por Menem. Estaba en el cerebro de Menem. Nosotros nos tardamos en avivar que Menem no tenía un pensamiento, sino que era un marginal y actuaba como tal. El marginal grita de afuera para estar adentro, no es un revolucionario. Digo, el que roba quiere vivir como el rico. ¿Y qué expectativas tenían con el plan de Bunge Gómez? ¿Qué es lo que va pasando? O sea, ¿cómo se va deteriorando ese programa económico? Yo creo que el deterioro del programa económico de Bunge es la muerte de Mario Hirsch, de Miguel Roy. Porque pensé que Bunge tenía un tipo que era... Y ahí aparecía toda la cosa de Macri y compañía que querían poner a Cavallo, y ahí además Bunge tenía una cosa jorobada. Bunge no quería comprar empresas del Estado, se negaba. En realidad era la empresa más fuerte, iba a dejar de serlo. Bunge tenía por otro lado una pelea entre Jorge Bor y Juan Bor. Digo, era una estructura sin jefe y puso un solo tipo y se le murió. Punto. El plan. Y lo importante, no
había en el resto del empresariado, llámese Techín, Pérez Compán, Macri, Pagani and Company, la voluntad de sostener un ministro con una política. El empresario argentino es así, el empresario critica desde afuera. Si yo te digo que no hace un mes me fui a cenar con un grupo de empresarios que me hicieron 20.000 críticas al gobierno, en un momento le dije, muchachos, ¿por qué no escribieron un plan y lo llevan? En una de esas, uy, tenés razón, pero hasta ahí no llegamos. Bueno, si no llegué, andate a tu casa y déjame joder, porque en última instancia, los gobiernos políticos de la Argentina terminan defendiendo los intereses de un grupo de ricos que ni siquiera te quieren contar libreto. Normalmente, los países capitalistas son un acuerdo entre el poder político y el poder económico, donde discuten qué le dan al resto de la sociedad para que viva. Si acá no se da eso, es muy loco eso acá, Sí. porque los ricos dicen que hay un esquema estadounidense que nunca entendieron de qué se trata, porque ellos, digamos, si lo manda a Estados Unidos, los nuestros no son ni porteros. Digamos, nosotros estamos más débiles en rico que en pueblo, en cuanto a comparación, ¿no? Si vos le preguntás al mundo qué tenemos los ricos más mediocres del mundo, y el pueblo más o menos zafamos. Ahora, eso depende de una cosa que es la existencia o no de un Estado. Y en esa época ustedes tenían una idea de qué tipo de Estado querían para la Argentina o qué se podía hacer. Yo lo discutí mucho, lo del Estado, mucho. Conceptualmente, nosotros queríamos un Estado de poder y queríamos un Estado también que achique espacios. Nosotros teníamos la idea de que la ley Lanuse había sido una ley muleta, que todo lo que daba en quiebra se lo pasaba al Estado, con lo cual te caías en la estupidez de que el Estado se quedaba con lo no rentable y dejaba al privado lo rentable. Si queríamos consolidar bien educación y salud y achicar en el resto la intervención del Estado, aunque sea un gran regulador, porque que es un poco lo que me pasa a mí en este humilde cargo en el que estoy. La televisión y el cable se matan. Yo le digo, señores, ¿por qué no acuerdan? Y no quieren acordar, quieren que yo resuelva y putearme los dos. Digo, porque tienen la inmadurez de no aceptar que el cable es pago y la publicidad que puede tener es poca y el aire gratis vive de la publicidad. Digo, el empresario agarra lo que puede y en el toma todo o quiero más, viste que una fábrica de pasta que se llama Quiero Más. Bueno, este es el empresario argentino. ¿Terminamos? ¿Cuánto llevamos? Por hoy sí, terminamos. ¿Cuánto